El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Los beneficios y las bendiciones de la nueva alianza fundamentada en Cristo nos coloca en una vida de libertad y no atada a leyes y ritos. En la clase de hoy veremos cómo Pablo y su ministerio adquieren relevancia frente al ministerio de Moisés. Sin embargo, es importante decir que ambos ministerios fueron muy valiosos. Ahora, la obra redentora de Cristo supera la antigua alianza basada en leyes y preceptos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 15 titulada Audacia y Libertad. Y estaremos trabajando el texto bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 18. Y queremos compartir con ustedes el texto áureo que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, y lee de la siguiente manera: Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Y en el día de hoy queremos cubrir 3 objetivos. El primero, analizar a través de la exégesis o análisis de la Escritura en qué consiste el título, obviamente, de esta lección. Número 2, contrastar a Moisés y a Pablo en sus respectivos momentos históricos respecto a la manera de su comunicación con Dios. Y número 3, demostrar de dónde proviene poder ser competentes a la hora de ejercer ministerios y dones. Y el vocabulario para este día es el siguiente. Cuando hablamos de audacia, hablamos de esa capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer a las dificultades o los riesgos que implica. Competente es la segunda palabra del vocabulario y se refiere que es adecuado para algo, que es apto para competir. Y cuando hablamos de ministerio, esta palabra procede del latín ministerium y designa una tarea o un servicio que se ha de cumplir en el seno del pueblo o de una comunidad. ¿Y qué les parece, mis amados hermanos, si buscamos nuestras Biblias, el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 18? Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Así que me acompañan 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 18. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fuera con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos
con mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Oramos al Señor y damos gracias en este día. Ven Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y queremos darte las gracias por tu palabra que ha sido leída en nuestros corazones. Te pedimos que obres con poder a través de esta experiencia que tendremos y que hables, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Quiero iniciar esta lección dando, ¿verdad?, algunos datos importantes de esta carta de Segunda de Corintios. Como ustedes saben, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la comunidad de Corintios. Y esta comunidad de Corintios era una comunidad que Pablo amaba mucho, ciertamente los amaba mucho, pero también fue una congregación un tanto difícil para el apóstol, ya que uno de los retos que tuvo Pablo con esta congregación es que con el pasar del tiempo, cuando Pablo obviamente continúa con esos viajes misioneros, esta comunidad que él levanta recibe a unas personas allí que comienzan a enseñar y a dar unas enseñanzas que no son cónsonas con lo que Pablo ciertamente estaba enseñando. Ahora, el problema de eso fue que comenzaron estas personas a minar la credibilidad de Pablo y de lo que él estaba haciendo, dejando saber a estas personas que lo que Pablo estaba enseñando era incorrecto. Y estas personas se presentaban allí con cartas de recomendación, como que eran personas que conocían y sabían lo que estaban hablando y que tenían autoridad. Y esto fue uno de los retos grandes que tuvo Pablo en el inicio, ¿verdad?, de esta discusión que se dio allí en Corintios. Y la primera carta que redacta Pablo a esta comunidad fue una carta que fue fuerte, es una carta donde él está prácticamente dejándole saber cuánta tristeza había en su corazón, pero a la misma vez fue muy firme en lo que él les enseñó. Y luego, con el pasar del tiempo, cuando estudiamos las cartas, nos damos cuenta que ya el tono de Pablo hacia la iglesia pues comenzó a bajar, ya que la situación que se dio allí comenzó a resolverse. Muchas de las personas, de los seguidores de Pablo, se arrepintieron de lo que estaban haciendo, y aunque sí quedaba un sector que no estaba muy de acuerdo con Pablo, la iglesia siguió obviamente creciendo y estuvo muy unida a Pablo. Y ciertamente esta segunda carta a los Corintios pues es una carta con una tonalidad un tanto distinta a esa primera carta. Esta segunda carta fue una carta mucho más tranquila y donde Pablo ciertamente estaba trabajando el tema quizá de esa relación entre el sufrimiento y el poder del Espíritu en la vida, y ciertamente el tema del ministerio y el mensaje del apóstol Pablo en cuanto a esto. Y aquí es que nos encontramos, ¿verdad?, donde Pablo ciertamente está hablando de ese ministerio y lo está haciendo, ¿verdad?, de manera
que la comunidad de Corintios pudiera entender esto claramente, afirmando ciertamente que lo que Pablo estaba haciendo, ese ministerio que él ejercía, no era por sus capacidades, sino era por la gracia del Señor. Y aquí es donde nos encontramos. La clase inicia con una ilustración que me fascinó y quiero compartirla con ustedes, de esta señora que estaba en un ascensor en un edificio en la ciudad de Nueva York. Y dice que cuando las puertas del ascensor se abrieron, se encontró de frente con el evangelista Billy Graham. Y allí ella se emocionó y comenzó a halagarlo. Comenzó a decirle lo mucho que ella lo admiraba, que cuánto el ministerio de ella le había bendecido y tantas cosas. Y la señora le dijo: mire, usted es un gran hombre con un gran ministerio. Y la contestación de Billy Graham fue interesante porque le dice: mire, si algo he podido alcanzar, ¿verdad?, y lograr, es porque sirvo a un Dios más grande y poderoso que hace posible el siervo que soy. Mire, mis amados hermanos, la contestación de este siervo del Señor ciertamente nos deja bien claro de dónde venía su competencia. Y la realidad es que todos y cada uno de nosotros que ejercemos algún ministerio, independientemente cuál sea un ministerio pastoral, sea un ministerio de maestro, sea un ministerio de evangelista, sea un ministerio de diaconía, de ujiere, miren, del ministerio que usted ejerza en su iglesia, sepa que si algo nosotros tenemos que entender es que todo proviene de Dios y de su Espíritu, que ciertamente nos vivifica y que nos hace a cada uno de nosotros aptos y aptas y nos hace competentes para que, para que podamos realizar los ministerios, los servicios que ciertamente el Señor ha puesto en las manos de cada uno de nosotros. No se trata, mis amados hermanos, de nosotros. Se trata que proviene del Señor y es por su gracia y su misericordia. Y eso es algo, mis amados hermanos, que tenemos que dejar claro. ¿Por qué? Porque cuando vamos al texto bíblico, fíjense, en los versículos 4 y 6, una de las cosas que Pablo plantea claramente es que toda la capacidad que él tiene, mire, viene de Dios. Fue Dios que lo capacitó. Fue Dios el que capacitó a sus compañeros para ser ministros de esta nueva alianza de la cual él es parte ahora. No olvidemos que este hombre que está diciendo esto fue el hombre que persiguió a los cristianos, que le dio persecución fuerte a ese movimiento de estos hombres y mujeres que afirmaban el mensaje del evangelio y proclamaban este mensaje. Y ciertamente él, miren, entendió claramente que él no era la persona idónea, porque él era un perseguidor. Sin embargo, fue el que Dios escogió y fue el que Dios capacitó para realizar esta nueva tarea. Y esto, mis amados hermanos, me encanta mucho porque, fíjense, en ocasiones Dios llama a personas a ejercer ministerios que quizás uno, de manera humana, diga: pero ¿cómo es posible que Dios haya llamado a esta o a cual persona? Si esta persona quizá no lo veo que tenga estas cualidades o quizá no tenga estas capacidades. Y miren, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que entender que Dios siempre va a mirar lo que nosotros, mis amados hermanos, no miramos. Nosotros miramos una serie de cosas y no necesariamente Dios va a mirar eso que nosotros miramos. La palabra nos enseña que ciertamente Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios nos mira claramente en nuestro corazón. Y Dios sabe a qué nos llama. Y ciertamente es un reto interesante porque cuando Dios llama a uno a ejercer cosas que a veces uno dice: Dios mío, ¿cómo a Dios se le ocurrió hacer esto conmigo? Pues miren, mis amados hermanos, es que no se trata de nosotros, se trata de Él. Y si Dios nos llama para un ministerio o para una tarea o para un servicio,
Dios nos va a capacitar. Y cuando digo que Dios nos va a capacitar, no es que milagrosamente usted, como un acto de osmosis, ¿verdad? Una varita mágica, usted va a estar capacitado. No. También hay una responsabilidad de nuestra parte, de prepararnos, de ejercer el ministerio, de atrevernos a hacerlo, ¿verdad? Y en el camino, miren, Dios nos va capacitando y Dios nos va preparando. Y eso creo que Pablo quería dejárselo saber a esta población en Corinto, porque ciertamente Pablo, como les dije al principio, estaba enfrentando un gran reto allí, y era que había un grupo de líderes que ciertamente se aprovecharon de la ausencia de Pablo y comenzaron a minar su credibilidad. Y una de las cosas que decían, que Pablo no estaba capacitado y que no era apto. Pero Pablo les enseñó a esta comunidad en Corintios ciertamente ese pacto, esa nueva alianza. Y por eso es que vemos que Pablo sigue afirmando que ciertamente él no es capaz, que él no es idóneo, pero el Señor así lo ha llamado y lo ha capacitado por su gracia. Y eso, mis amados hermanos, es importante que nosotros lo reconozcamos en nuestras vidas en el día de hoy. Se trata de su gracia, de su misericordia. Lo que recibimos del Señor es por su gracia. Bueno, los versículos 7 al 18 son muy interesantes, porque estos versículos, Pablo comienza a hacer una narrativa donde ciertamente hay como un tipo de interpretación de un pasaje que se encuentra, o de dos capítulos, mejor dicho, que se encuentran en el libro de Éxodos, y estos son los capítulos 32 al capítulo 34. Esta es la experiencia de Moisés con las tablas, que sube al monte, se encuentra, ¿verdad?, con el Señor, el rostro resplandece, se tiene que cubrir el rostro. Así que Pablo está utilizando de una manera magistral estos dos capítulos, Éxodos, estos capítulos 32 al 34 de Éxodos, y lo usa de manera que está haciendo como una comparación. Y la comparación que está haciendo obviamente es el ministerio del Espíritu, que ciertamente es representado por Pablo, y hace esta comparación con el ministerio de Moisés. Así que vemos aquí que se está presentando una antítesis, y los versículos 7 al 11, ahí usted lo va a poder ver. Y miren cómo es esta antítesis. Miren, está hablando del ministerio de la muerte, o el ministerio de la condena, ¿verdad?, por un lado. Pero por otro lado tenemos el ministerio del Espíritu, de ese ministerio de la justificación que se representa a través de Jesús. Y ciertamente una de las cosas que presenta Pablo, ¿verdad?, es que esa ley que es escrita, dice, lleva a la muerte y a la condena, ¿verdad? Y esto ocurre, mis amados hermanos, porque el carecer de ese espíritu vivificador provoca la transgresión y ciertamente conduce a la perdición. Sin embargo, Pablo reconoce que ese ministerio de Moisés fue glorioso, y ciertamente, miren, los israelitas podían fijar esa mirada, ¿verdad?, en el rostro resplandeciente de Moisés, pero afirma que es más glorioso el ministerio del Espíritu. Y ese ministerio de la nueva alianza, que es el que hablamos, ¿verdad?, ciertamente vemos que se da de una manera franca, con una cabeza descubierta, ¿verdad?, ciertamente haciendo referencia a Jesús cuando se encarna, ¿verdad?, donde podemos ver su rostro, podemos ver esa gloria manifestada de Dios a través de su Hijo. Sin embargo, en el ministerio de la antigua alianza, dice que Moisés tenía que ocultar su rostro con un velo para que la gente pudiera verle. Y entonces vemos cómo esta libertad de palabra y de conducta procede, y vemos entonces la esperanza que está puesta en el ministerio duradero del Espíritu.
En otras palabras, cuando Moisés se cubría el rostro con ese velo, reflejaba ciertamente que estaban las personas desprovistas, el pueblo, ¿verdad?, que seguía a Moisés, no podían ver esa misma gloria que podía presenciar Moisés. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo, el capítulo 34, ¿verdad? Porque ciertamente cuando Moisés se ocultaba el rostro con el velo, es porque quería ocultar esa gloria resplandeciente en él, y la gente, ¿verdad?, no le podía ver. Y dice el texto que cuando Moisés entraba a la presencia del Señor, se quitaba el velo. Mire qué cosa. Y cuando salía, se lo ponía. Y cuando se lo ponía, fíjate, Moisés es el que comunicaba a los israelitas cuáles iban a ser las órdenes que había recibido del Señor. Sin embargo, dice el texto que cuando el pueblo miraba la cara de Moisés, pues se ponía el velo sobre la cara. Y dice que se dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor. Mira, mis amados hermanos, ciertamente Moisés se cubría ese rostro, dice el texto que tenía su rostro radiante. Pero ciertamente ahora, fíjense en lo que hace el ministerio del nuevo pacto. Cada uno de nosotros ahora podemos hacer como Moisés. Podemos ir ante la presencia del Señor Todopoderoso. Así que no hay ley de por medio, no hay nada que nos impida. Ahora podemos acceder a la presencia de nuestro Dios y podemos ahí ver el rostro de Dios a través de Jesús, que es esa gloria manifestada. Y ese rostro, mis amados hermanos, que ahora todos y cada uno de nosotros podemos ver, ciertamente hace que nosotros de igual manera reflejemos la gloria de Dios. Y eso, mis amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, en el mundo en el cual nosotros estamos, es necesario que todos nosotros, hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, niños, todos y cada uno de nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Señor en nosotros, que irradiemos esa gloria del Señor y que lo hagamos con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y yo quiero, mis amados hermanos, que eso hará una gran diferencia. Y por eso es que Pablo les dice a la gente en Corintios, no hace falta más nada de la ley. Ahora somos parte de este nuevo pacto, donde ahora podemos ir a la presencia del Señor a través de Jesucristo, y esa gloria de Él se manifiesta en nosotros de manera que esa gloria resplandezca en nuestras vidas y que otros también puedan conocer acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, a manera de resumen, no olvidemos que ciertamente es el Señor el que nos llama, es el que nos capacita, y que de igual manera es necesario que nos preparemos, porque no es por arte de magia. Tenemos que prepararnos, porque a veces el Señor llama y lo hace de manera, ¿verdad?, que a quienes llaman dicen, Dios mío, ¿por qué a mí? Pero aquellos que hemos recibido el llamado tenemos una gran responsabilidad. No sé cuántos de ustedes han escuchado que la letra mata y lo han malinterpretado y piensan que no es importante prepararse de manera formal, ¿verdad?, un estudio formal teológico, y piensan que eso no es necesario. Pues miren, muy equivocados. Es una interpretación errada. Y la realidad es que tenemos que prepararnos. Y ciertamente el Espíritu nos va a inspirar. Y es el Espíritu el que nos inspira a cada uno de nosotros y nos capacita con dones y ministerios. Ciertamente tenemos esa responsabilidad. Y también tenemos la responsabilidad de nosotros estudiar, de prepararnos. Porque hoy en día nos enfrentamos a un mundo muy complejo, donde la información está disponible para todo el mundo, pero también la desinformación. Y hoy más que nunca, miren,
El pueblo necesita de voces y de personas que estén preparadas en todos los sentidos de la palabra. Y ciertamente el Señor es quien nos inspira a través de su Espíritu Santo y nos capacita. Y de la misma manera que nos capacita a nosotros, capacita también a los profesores, maestros de nuestros institutos, de nuestros seminarios y de tantas y tantas plataformas educativas que ciertamente cada día preparan a hombres y mujeres a servir en los ministerios. Que nuestra vida, mis amados hermanos y hermanas, sea alumbrada por Cristo, porque ciertamente Cristo alumbra con amor, con ternura, con salvación y con redención para toda la humanidad. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Oh Dios, te damos gracias porque a través de Jesucristo podemos acercarnos a ti, cara a cara, descubierta, y afirmar que nuestro rostro refleja el tuyo. Agradecemos la capacitación de tu Espíritu que nos apodera para ser capaces y competentes en el desempeño de los ministerios en tiempos recios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.